Y esta noche el Señor está en medio de nosotros en esta casa, aposento alto, y le damos toda la gloria, toda la honra, porque Él se la merece para siempre. Para siempre, aleluya, aleluya, el Rey que vive. Póngase de pie, quiero orar en el nombre de Jesús. Padre, te suplicamos que esta noche tu palabra pueda fluir como un torrente de agua viva. Señor, por favor, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en un terreno fértil, que lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo. Señor, por favor, Padre, que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, hasta ahí, Señor, tu Espíritu Santo llene, transforme, restaure, levante, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, y a su nombre, aleluya. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Puede sentarse, tomar su lugar. Pueden sentarse, siervos amados de la alabanza y la adoración al Señor. Es un día muy precioso, amén. Estamos contentos porque poco a poco estamos retomando, nosotros estamos retomando el tiempo, estamos retomando los días que durante esta pandemia, ¿verdad? Que yo creo que fue una experiencia para todos, ¿verdad? Para todos. El Señor guardó, el Señor envió su provisión. El Señor envió su presencia. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros puede testificar de lo que Dios ha hecho. Algunos, hermanos, no tenían dónde trabajar. Otros, el Señor les abrió fuentes de trabajo nuevas. Hermano, no sabemos cómo, pero el Señor hizo un milagro, hizo cosas grandes en medio de su pueblo. Amén. Yo quiero en esta hora, no sé si me pueden traer mi toallita. Yo creo que quiero compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre: la importancia de los vínculos. La importancia de los vínculos. Déjeme, quiero ver acá. Quiero ver. Creo que ahí estamos, sí. La importancia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mira mi tema? Déjeme, mire, siempre me hace una mala pasada, ¿verdad? Aquí está. Ahorita, quiero ver. Ahí está. Ahora sí, ¿ya lo ve ahí? Perfecto. ¿Cómo es de importante tener vínculos? Obviamente todos nosotros como hijos de Dios estamos conectados, ¿verdad? Usted sabe que un vínculo es una conexión, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos vínculos, y lo que tenemos que hacer es saber qué clase de vínculos tenemos. Si tenemos vínculos de bendición, si tenemos vínculos que nos traen fortaleza espiritual, llenura espiritual, o si de repente tenemos vínculos que no nos traen nada bueno. Entonces esos vínculos hay que cortarlos, y los vínculos buenos tenemos que aprovecharlos. Bueno, entonces nosotros siempre debemos de estar y permanecer en unidad. El vínculo nos habla entonces de unidad. Cuando un hijo de Dios no permanece en unidad, es difícil, ¿verdad? Usted sabe, usted ha visto los documentales que viene el león y espanta de la manada a uno que estaba distraído, uno que estaba débil, uno que no estaba atento a lo que estaba pasando, y todos se fueron huyendo y solo él se quedó comiéndose su pastito, y ahí le cae el león y se lo filetea. Entonces debemos de mantener la unidad. Pero oigan, no solamente debemos de estar en unidad, sino debemos mantener la unidad. Entonces estas dos cosas nos hablan de un vínculo. Yo quisiera que usted piense en un momento con qué o con quiénes usted tiene un vínculo. También quiero que piense o reflexione un momento que quizás ha tenido vínculos que le han traído cosas difíciles, ¿verdad?
De repente usted ha tenido un vínculo, una amistad que no le trajo nada, sino solamente lágrimas, dificultades, penas, angustias, temores, escasez. Y usted decía, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Era por el vínculo que tenía, hasta que se rompió ese vínculo. Oh, gracias, gracias. Este es el vínculo del servicio, aleluya. Hoy sí nos está haciendo un poco de calor acá, pero ya vino, aleluya. Entonces, para poder lograr un vínculo, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahí no hay vuelta de hoja. Necesitamos el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que nos guía. El Espíritu de Dios es el que nos va a guiar al mejor vínculo. Mire, yo sé que usted sabe que en la Biblia aparece la palabra vínculos, ¿verdad? El vínculo perfecto que es el amor, debemos de tener el vínculo del pacto, debemos de aprender a tener vínculos de bendición con Dios. Y hay varios versos, pero no le voy a hablar todavía de esos versos, sino que yo quiero que entendamos realmente cómo funciona un vínculo. Entonces, para eso quiero que lo veamos, pues, ¿verdad? Del diccionario de la Real Academia Española dice: un vínculo es la unión o atadura de una persona o cosa con otra, es decir, que están unidos. Por ejemplo, las cadenas tienen un vínculo, ¿verdad? Y están unidas. Nosotros no queremos cadenas, reprendemos las cadenas, que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. Y de hecho, como decía aquel canto, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, aleluya. Entonces, pero para que entendamos entonces, es una unión, ¿verdad? Por eso es bien importante que nosotros como hijos de Dios sepamos con quién estamos unidos. Ay, pastor, ¿cómo no me dijo eso antes? Si no, no me hubiera casado con mi marido, que viera cómo me trata de mal ese mi marido. No, yo me refiero a eso. Cada quien escogió, cada quien agarró empacó su propio paracaídas y se casó. Amén, amén, ¿verdad? Y yo espero que aquí los amados varones, cabezas de hogar, estén contentos en su matrimonio. Aleluya, no los escuché a todos, pero quizás no me oyeron todos. O las amadas hermanas que estén gozosas ahí en su matrimonio, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Y si no, aunque sea unos amén grabados, pónganme ahí, por favor. Ay, ay, ay. Pero entonces el vínculo, hermano, es de suma importancia para el Hijo de Dios. Lo que nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo es encontrar el vínculo perfecto. El vínculo que nos va a traer bendición. Y cuando lo encontremos ese vínculo, permanecer en ese vínculo, no perderlo. Es decir, no perdamos la unidad. Recuérdese, estoy hablando de una manera general. Entonces, para que entendamos el vínculo, yo le puse aquí, hice una grafiquita, ¿verdad? Es bien difícil de hacer esa gráfica. Mira qué difícil. Entonces, aquí hay dos puntos, ¿verdad? Punto A y el punto B. Y el vínculo es el que une al A con el B. Entonces, el vínculo es tan importante porque nos ayuda a trascender, a movernos de un lugar a otro. Yo le estoy hablando espiritualmente la importancia de los vínculos. Sin el vínculo, nosotros no podemos avanzar. Sin el vínculo nosotros no podemos llegar a la siguiente meta, al siguiente nivel que necesitamos tener como hijos de Dios. Entonces muchos se conforman con llegar a un lugar y quedarse. Si entendieran el poder que hay de encontrar ese vínculo para ser trasladados a otro lugar. Mire, la Escritura dice, y yo quiero que usted me ponga aquí atención y me responda. A ver, la Escritura dice que el Señor Jesús trascendió los cielos. Ahora yo le preguntaría, como ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál fue el vínculo que hizo que Jesús trascendiera los cielos? ¿Cuál cree usted? ¿Cómo hizo para trascender el Señor los cielos?
¿Cómo? No, porque sí, pero hubo algo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Ah, ¿verdad? ¿Y en dónde murió? Entonces la cruz fue ese vínculo de amor, ahora sí, ¿verdad? Que trajo unidad entre Dios y el mundo. El mundo que reconoce, que recibe a Jesús. El vínculo ahí está. Muchos toman ese vínculo como un símbolo y lo cargan aquí, ¿verdad? En el pescuello, ¿verdad? Lo cargan aquí o lo cargan en sus bolsas o en sus casas. Y realmente no es tanto lo físico, sino lo que simboliza. Mire, vamos a hablar un día acerca de la cruz de Cristo, basándonos en las escrituras del Señor. Qué belleza, qué cosas más hermosas trae la cruz de Cristo. Pero entonces, lo que hizo trascender al Señor Jesús fue su muerte en la cruz. Él, como murió, descendió hasta las partes más profundas de la tierra, hasta donde le tocaba ir a usted y a mí. Y ya no íbamos a poder salir de ahí. Cristo muere, desciende, paga por su salida y la mía, aleluya. Y sale Él victorioso, resucita, ¿no? Como le decía la vez pasada, la tumba no lo pudo retener, el infierno no lo pudo retener, el lago de fuego no lo pudo retener, porque Él no tenía pecado. Él es santo, Él es hermoso, sin pecado. Y entonces sale y va hasta lo más alto de los cielos. Dice la Escritura que trascendió los cielos. Entonces, hermano, hay vínculos que nosotros tenemos que entender. Yo le traigo, es un tema devocional, puse yo ahí, pero más creo que es un tema de estudio, porque traigo muchísimos versos. No sé si se los voy a poder dar todos hoy, pero por lo menos quiero hablarle de dos ejemplos por lo menos. Entonces, acompáñeme a Juan capítulo 15 y verso número 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada sois. Así dijo el Señor. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con los vínculos? Muchísimo, porque recuérdese que estamos viendo, le puse el ejemplo del vínculo entre el Señor Jesús y la cruz para trascender. Ahora aquí nosotros vemos otro vínculo bien precioso. Claro, no se ve a simple vista, pero yo se lo voy a explicar, se lo voy a enseñar. Entonces, aquí el Señor está poniendo el ejemplo de la vid. Las uvitas que usted se disfruta, las uvas, y usted ya se las come, ¿verdad? Tan ricas. Pero entonces el Señor dijo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Otras versiones dicen los pámpanos, ¿verdad? Y ustedes son los pámpanos. Bueno, pastor, ¿qué es? ¿Son sarmientos o pámpanos? Es lo mismo. Y ahorita le voy a explicar. Dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces aquí el vínculo entre la vid y el fruto es el sarmiento o el pámpano. Bueno, para que me lo entienda mejor, hice un dibujito ahí, espero que por lo menos se logre distinguir ahí más o menos. Hice esta grafiquita y entonces, fíjese, el vínculo, dice: yo soy la vid es el tronco, ¿verdad? Y ustedes son los pámpanos, el brazo o las ramas. Cuando usted investiga qué es un pámpano o qué es ¿cuál es la otra cosa que decía ahí? El sarmiento, ¿verdad? El sarmiento. Usted entiende que es lo que crece. Y fíjese qué interesante, porque antes de ser la rama o el brazo o el pámpano o el sarmiento, antes de ser, le crece un nudo, un nudito de madera al tronquito. Y le sale una hojita, así como está aquí. Por eso aquí yo le puse sarmiento, que es un pámpano en potencia, ¿verdad? Está creciendo aquí. Entonces, si el nudo es lo suficientemente fuerte y la rama, ¿verdad?, de donde se va a desprender está fuerte, entonces empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que se vuelve una ramita, ¿verdad?, que está preparada para que de ella empiecen a salir. Entonces salen sus hojitas y en la ramita empieza a crecer las uvas. De ahí salen, de la ramita esa. Entonces por eso el Señor Jesús decía: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que
el que está conmigo, ¿verdad? El que permanece en mí, ese lleva, ¿qué? Mucho fruto. Porque si se corta la ramita, ¿verdad? Ese ya no tiene fruto. ¿Por qué? Porque esta rama está absorbiendo de las raíces que es Cristo Jesús. La energía, la potencia, la bendición. Entonces, Cristo es la vid o el tronco y nosotros los cristianos somos el vínculo. Qué importante es entonces que nosotros como cristianos no nos separemos de Cristo, porque sin Cristo no vamos a fructificar. Pero si nosotros ya tomamos este verso o este ejemplo que le estoy poniendo, entonces bien pudiéramos nosotros decir que si aquí el vínculo, como le ponía ahí, ¿verdad? Somos nosotros los cristianos, debemos de cuidar nuestra conducta. Amén. Debemos de cuidar cómo caminamos delante de Dios. Debemos de cuidar nuestro testimonio. Debemos de cuidar, hermano, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos. De ahí le dije dos cosas que nadie se da cuenta: sus pensamientos y sus sentimientos. Los sentimientos quizás se pueden demostrar, pero los pensamientos no. Sí se pueden ver sus acciones y se puede oír su voz, pero las otras cosas están como un poquito más ocultas. Pero de todas formas también tenemos que tener cuidado cómo estamos delante del Señor. Y este tiempo lo que el enemigo quiere es que se rompa el vínculo. Es decir, que nos separemos de Cristo. Separados de Cristo no podemos hacer nada, hermano. Mire, si usted quiere cambiar, si usted quiere ser mejor, tenemos que pegarnos a Cristo. Si queremos cambiar, si queremos fructificar, tenemos que estar cerca de Cristo. Ok, entonces, ¿por qué es importante entonces el que nosotros llevemos fruto abundante o que tengamos cuidado con nuestra conducta? Porque si nosotros no nos conducimos correctamente, es decir, no estamos desarrollando nuestra función de vínculo, no vamos a fructificar. Y recuérdese que la Biblia dice: el hacha está puesta a las raíces. Aquel que no da fruto será cortado. ¿Y qué más? ¿Cortado y qué? Pues es que no lo escucho ahí, como todos tienen la mascarilla, pero aunque sea uno. ¿Cortado y qué? Y echado al fuego. 2 muertes. Primera muerte y segunda muerte que describe la Biblia. Qué cosa más terrible, hermano. Entonces, por no dar fruto, la persona, el cristiano, puede ir hasta la muerte segunda. ¿Qué le parece ese verso? Por eso es que, hermano, el punch que le pone el Señor: separados de mí no pueden hacer nada. Como que está diciendo: por favor, péguense al árbol, péguense a la raíz, para que lleven fruto abundante y no tengan que ser cortados ni quemados. Qué cosa más terrible. Recuérdese que aquel que llegó: mire, es que yo cuide esta mi viña y no da fruto, y ya lleva 3 años y la trabajé, la limpié, la regué, la voy a cortar. Y entonces, no, espérate, dale 1 año más. Entonces, 4 años. 4 es figura de totalidad. 4 es figura de cómo el Señor lanzó su mensaje de misericordia en los 4 evangelios. Recuérdese que la entrada al tabernáculo tenía, se veían 4 entradas. Mejor aquí se lo voy a graficar. La entrada al tabernáculo, no, se veían 3 entradas, perdón, tenía 4 columnas, pero se veían 3 entradas. Había 4 columnas a la entrada del tabernáculo, pero se veían 3, figura del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero 4 en figura, hermano, de los 4 evangelios, diciendo: el evangelio de Jesucristo es para todo aquel. Mire, la puerta de la entrada del tabernáculo no era angosta. Ay, Padre, espero que me dé a entender, porque el tabernáculo, usted sabe que era pues una carpa desarmable. No quiero entrar en detalles, pero cuando se armaba el tabernáculo en el desierto, el tabernáculo de Moisés, la puerta de entrada al atrio más o menos tenía 9 metros
de ancho, entre columna y columna. 9 metros de ancho en total. Quiere decir de que no era una puerta que no se veía fácilmente. De hecho, usted se recordará que todo el tabernáculo estaba rodeado de lino fino, ¿verdad? De lino blanco. Y la entrada tenía 4 colores. 4 colores. Tenía el color púrpura, que nos habla acerca de la majestad del Señor. Tenía el color carmesí, que nos habla del sacrificio. Tenía el color azul, que nos habla también de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y 4 es figura de los 4 evangelios. Por eso le decía, la puerta de entrada era, hermano, amplia para que podamos entrar y que podamos llevar fruto. Entonces, le decía yo, no me quiero extender mucho, es necesario que cuidemos nuestro caminar. Dígale a su hermano que tiene ahí a la par: hermano, cuida tu caminar, cuida tu pensar, cuida tu hablar, tu testimonio. Ok. Y entonces, ¿por qué? Le hacía yo la pregunta, ¿por qué es importante entonces cuidar el testimonio? Mateo capítulo 16 y verso 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mire qué interesante. La recompensa viene entonces, ¿cómo te conduces tú delante del Señor? ¿Cómo piensas tú delante del Señor? ¿Cuáles son los sentimientos que solamente Dios y tú conocen? Es decir, cómo nos conducimos delante del Señor. Y es que por eso le decía que entonces el vínculo que somos nosotros, la rama, el pámpano, el sarmiento, entre el tronco y el fruto es la rama, somos nosotros. Si yo me despego de Cristo, no voy a llevar fruto. Pero la aplicación para nosotros sería mi conducta, mi forma de comportarme. Para que lo entendamos de una forma más fácil, mi testimonio. Ok, y me quiero ayudar de algunos versos. Romanos capítulo 13 y verso 3 dice: porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad o la autoridad, verdad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Quiere decir entonces, hermano, aquí está hablando del proceder de alguien. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Hacer las cosas buenas. Claro, yo sé que usted como hijo de Dios solo cosas buenas hace. Padre Santo, ni un amén. Le voy a volver a repetir la pregunta. Padre, usted como hijo de Dios solo cosas buenas hace, ¿verdad? Aleluya. Y si no, por la fe, digan que sea. Ahora, mire, aquí, porque muchos dicen, es que la policía, todos son malos, o todas las autoridades son malas, todos los pastores son malos, todos los que tienen jerarquía son malos. No, hombre, ¿cómo es nuestra conducta? Dice, el que se porta bien, el que hace las cosas bien, ese no tiene temor a la autoridad. Él está contento, sabe que está actuando bien. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿cómo debe ser nuestro vínculo, nuestra conducta? Hacer las cosas bien. Tú sabes si en tu diario vivir tú haces las cosas bien. Si en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en tu privilegio, tú sabes cómo estás haciendo las cosas. Aquí el Señor, o más bien dicho, aquí nosotros no vamos a venir con un detector de mentiras. Por favor, todos los hermanos servidores, todos los de la alabanza, pasen aquí al detector de mentiras. Quiero preguntarles a ver cómo. No, hombre, es el Espíritu Santo el que te va a dar testimonio de lo que estás haciendo. Es el Señor el que, hermano, nos ayuda a hacer las cosas buenas. Claro, de nosotros depende, ¿verdad? Porque a tanto como el Señor no te obliga a hacer las cosas malas, tampoco te obliga a hacer las cosas buenas. Es voluntario.
Amén. Ok, vamos a leer este otro verso, 2 Corintios 1:12. Estamos viendo por lo menos el ejemplo de el vínculo, ¿verdad? Cómo debemos de conducirnos. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio, mire, de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Entonces, ¿de qué manera nos tenemos que conducir en el mundo? Guardando nuestro testimonio, en santidad. Aquí hay dos palabras, santidad, sinceridad. Bien pudiéramos hacer un tema de pizarrón que se llame ¿cuáles son los acompañantes de la santidad? Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí dice, andad en santidad y sinceridad delante de Dios. Quiere decir de que la santidad es como el vínculo que atrae a todas estas cosas. Tú y yo, hermano, debemos de tener esa cualidad de santidad. Que cuando el enemigo se te ponga enfrente y te quiera hacer caer o te ponga la tentación enfrente, tú tengas la valentía de decirle no al pecado. Y no porque tal vez es una mujer, ¿verdad? Así como de 5 metros. Ah, no, eso es un demonio, hay que reprenderlo, ¿verdad? Todavía al doble. A una mujer así, ojos azules, canche, ¿verdad? Y tú te quedas así admirado. Y ahí dice, no, es mejor que digan lo que quieran de ti, pero tú mantente en santidad. O de repente la hermana que se está guardando en santidad le aparece aquel Thor, así, ¿verdad? Así fuerte, caminando, ¿verdad? Y la hermana dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque prefieren caminar en santidad, prefieren que le digan cualquier cosa. ¿Qué cree usted que le van a decir los del mundo a alguien que rechaza algo así? Ay, usted ya sabe lo que le van a decir, pero yo prefiero guardarme en santidad, aunque me digan lo que me digan. Bueno, eso es la santidad. Miren, tanto la santidad y la sinceridad es voluntario. Yo voy a caminar en santidad porque yo quiero consagrarme a Dios. Yo quiero dedicarme al Señor. Que cuando Él venga, cuando se suene la trompeta y que venga a arrebatar a su iglesia que se ha mantenido fiel, seamos nosotros de los primeros. Señor, aquí vamos, gracias. Y no de aquellos que digan, ay, ¿dónde están? Todos se fueron y vinieron corriendo a la iglesia. Y entra aquel hermano que casi no venía y dice, ¿y dónde están? Y las sillas vacías, un viento soplando y una nota así cayendo del cielo, ¿verdad? Así, una hoja así. Y la agarra a él y dice, te estuvimos esperando, pero nunca viniste, nos fuimos con Cristo. Ay, Padre, ¿qué va a hacer? Mejor, como le decía yo a alguien ayer, el tiempo de ponerse a cuentas es hoy. Mañana puede ser muy tarde. El tiempo de la limpieza es hoy. El tiempo de consagrarnos es hoy. El tiempo de dedicarnos a Dios es hoy. Ok, avancemos otro poco. 1 Timoteo 3:15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Oh, mire, columna y sostén de la verdad. La casa de Dios es la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver dos cosas: la casa de Dios y la iglesia. No siempre solamente es el edificio, ¿verdad? De 4 paredes, la construcción, lo tangible. Porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea que Él vive dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de conducirnos nosotros? Claro, en la iglesia debemos de conducirnos de una manera que agrade al Señor, respetando, amándonos, perdonándonos, ¿verdad? Pero mire, aquí traigo un par de versos que nos dice cómo debemos de conducirnos. Y vamos a agarrar desde 1 Timoteo 3:8 en adelante.
Porque aquí Pablo le está enseñando a Timoteo, si me tardo, te voy a enseñar cómo te tienes que conducir, cómo te tienes que comportar en la casa de Dios, que es la iglesia. 1 Timoteo 3:8 dice, de la misma manera también los diáconos. Bueno, quiero detenerme aquí porque aquí menciona a los diáconos, ¿verdad? Pero quiero hacerlo general. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo cómo se debe comportar en la iglesia, pero le está hablando diciéndole a los diáconos. Amén. Pero quiero que lo veamos de un aspecto general. Dice, también los diáconos deben ser dignos. Mire, ¿cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios? Dignamente. De una sola palabra. Es no decir, sí vas a venir. Sí, y cuando lo miramos, no viene. ¿Sí lo vas a hacer? Sí, claro. Y cuando miramos, no lo hizo. No dados al mucho vino. Ay, Padre Santo, aquí tengo que detenerme. Pastor, entonces quiere decir que sí se vale un poco de vino, porque aquí dice no a mucho vino. Quiere decir que al poco sí, tampoco, hermano, porque ya lo que se hace con una intención de la carne es. No amantes de ganancias deshonestas. Cada uno de nosotros sabe cómo gana lo que tiene. Lo mejor es que lo hagamos con honestidad. El verso 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, mire, aquí si yo le pregunto cuántos somos cristianos, aleluya, amén. Pues aunque sea hay unos ahí que al control remoto levantaron la mano, ¿verdad? Pero decimos que tenemos fe, somos cristianos, pero tenemos que tener limpia conciencia. Es decir, yo digo que soy cristiano, pero hablo del hermano que tengo a la par. Y de vez en cuando chismeo de él y de su familia y de los parientes lejanos de los parientes cercanos y lejanos. Ay, ay, ay. Debemos de tener limpia conciencia, es decir, hermano, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, pues. Tan bonito que es, hermano, que cuando a uno le diga, sí, es que vos fuiste y me dijiste esto. Yo no he dicho nada, no, yo no fui. Y cuando se llega a demostrar, tenía de razón. A que de repente diga, sí, es que vos dijiste esto y esto, y todavía agregaste esto y esto, y aquí está esto, y aquí hay 4 libretas más de todo lo que dijiste. Y cuando se lo comprueban, todo era verdad. No, hombre, que tengamos una limpia conciencia. Mire, el mundo está acostumbrado a decir que debemos de tener la conciencia limpia, ¿verdad? Ah, yo tengo mi conciencia limpia. ¿Cómo, hermano? Sin Cristo no se puede. Sí, aquí, pero ¿por qué le digo? Porque aquí dice que por medio de la fe tenemos nuestra conciencia limpia. Ok, no me quiero detener mucho porque todavía me faltan más versos y me quedan solo como 18 minutos. Dice el verso 10, que también estos, recuérdense cómo nos debemos de conducir, que también estos sean sometidos a prueba primero. Ay, 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 saquen una hoja, ¿verdad? Y les vamos a hacer una prueba. No, entonces una jeringa para hacerles pruebas de sangre. No, tampoco, esas no. Ponerlos a prueba primero para ver si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Ay, 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 Padre Santo. ¿Acaso no dice la escritura en Tesalonicenses? Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Ser irreprensible, o mejor se lo voy a poner del otro lado. Ser reprensible es, mira, eso que hiciste, eso que dijiste, no está bien. Te portaste mal. No lo debiste haber hecho. No debiste haber pensado eso. No debiste haber actuado así. Lo están reprendiendo. Cuando nuestro actuar es irreprensible, es que no tenemos un mal comportamiento. ¿Sabe qué pasa mucho con los cristianos? Que muchos solo se dejan llevar por las reacciones. Nunca actúan bajo la guianza del Espíritu Santo. No digo todos, algunos, ¿verdad? Sino que solo lo que tienen son reacciones. Y reaccionan, hermano, en la carne muchas veces. Pero ¿cuántos de aquí quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser diferentes en el Señor? Que levanten sus manos al cielo, aleluya. Entonces, hermanos, sobre eso tenemos que buscar nosotros la irreprensibilidad. Pero no podemos, déjeme decirle que no podemos solos sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire, cuando de repente usted va a decir algo
Y se queda callado y dice: Señor, gracias, porque le iba a decir una ametralladora de palabras, pero me quedé callado, Señor. Está aprendiendo a ser irreprensible. Ok, el verso 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas. Las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Vaya pues. Porque arriba le estaba hablando como a los hombres, ¿verdad? Pero aquí le está hablando a las mujeres. Dignas, no calumniadoras. Hermano, una calumnia es algo serio. Sí, pastor, yo lo vi, fue él. Y es más, hasta en la mano lo llevaba, yo lo vi. Y el otro, pero sí, yo ni estaba aquí. O como de repente, ¿verdad? Como dice, con aquel no te juntes porque ese, mira, ¿qué le da ataques, pastor? ¿O qué? No, le gusta robar. Y ya viene el hermano y cuando lo va a saludar, usted hasta lo mira así, ¿cómo está? ¿Verdad? Y así, guardándose la billetera, ¿verdad? Y las mujeres que van con su bolsa, ¿cómo está? Dios les bendiga. No solamente es una calumnia, sino que, hermano, es una mentira. Dice, sobrias, fieles en todo. Ay, Padre Santo, vamos. Solo me faltan 72 versos, pero, aleluya. Vaya, mire, 1 Timoteo 3:12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ay, fieles. Dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Es decir, papadito, para mandar, manda en tu casa. Si tú quieres hacer otras cosas en otro lugar, primero gobernar tu propia casa. O sea, es que aquí se debería de hacer esto, esto y esto, y en su casa no tiene ni voz, ni voto, ni veto. ¿Verdad? Bueno, vamos un poquito más adelante, el verso 13. Ya casi estoy terminando aquí. Bueno, la primera parte, porque ni siquiera terminé. Dice, pues los que han servido bien como diáconos, recuérdense a lo general, ¿verdad? Obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, hay una recompensa preciosa cuando tú y yo le damos la importancia a los vínculos. Es decir, hermano, es decir, que yo no me separo de Cristo. Y déjeme darle este último verso. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros que hacer? Todavía tengo un par de minutitos más, no sé si... Sí, tengo ahí un par de minutitos más. 1 Timoteo 4:12, ya casi que solo se los voy a leer. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Porque lo que estamos viendo es cómo debemos de conducirnos. Sé ejemplo en tu conducta, que nadie diga que no se diga de los hijos de Dios que son disolutos. Así dice la Biblia. El anciano no debe tener que sus hijos sean disolutos, es decir, desobedientes, que no quieran nada con el Señor. Debemos ser de ejemplo, pero yo le hubiera agregado ahí, de buen ejemplo, porque a veces hemos sido de mal ejemplo por nuestra conducta. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez de que todos saben que usted es cristiano y de repente se enoja, ¿verdad? En el trabajo y nunca falta el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, que se le acerca utilizando un vehículo humano, ¿verdad? Se le acerca y le dice, ¿y no que sos cristiano, pues? Ay, esas palabras, hermano, a veces le calan a uno, hermano. Bueno, yo no sé si a usted nunca le ha pasado, ¿verdad? Pero de repente yo creo que sí, no me miento. Debemos ser de ejemplo en nuestro trabajo, en nuestra casa. Claro, hermano, esto no es de la noche a la mañana, esto es un estilo de vida. Hermano, vamos cambiando, vamos mejorando, pero vamos a ver qué otra cosa. Tito 2:3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, reverentes, es decir, respetuosas de cómo se comportan.
Permítame, voy a tomar un poco de agua. Dice, aquí pongámonos a todas las ancianas y los ancianos. Supuestamente sus canas son de sabiduría, aunque estén pintadas, ¿verdad? Pero al final son canas, ¿verdad? Las que hay debajo de esa pintura. Ay, ay, ay. Deberían de ser reverentes. Es decir, hermano, actuar con temor. Si somos cristianos, nosotros no nos podemos dar el lujo de comportarnos mal, hermano. De hablar mal, de tener palabras vulgares o heces. Porque aunque parezca un chiste, el Señor después nos va a decir, a ver, vení, Herminio. Sí, sí, Señor, quiero ver. Mira aquí, todo esto, mira. Y el ángel, el ángel ya no, más ángel. Y todavía me saco otras 3 hojas. Señor, mejor me pongo a cuentas hoy. Que lo que salga de nuestra boca, que lo que salga de nuestro corazón, que nuestra conducta sea reverente, es decir, que le haga honor al Señor. Vaya, dice, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Hermano, eso ahora ya creo que están en peligro de extinción o ya se extinguieron quizás, ¿verdad? Amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuán importante es entonces el testimonio de una mujer. Pastor, ¿y qué pasa con los hombres? Es igual lo mismo, debemos de conducirnos bien. Bueno, vamos un poco más, porque si no aquí se va a dividir todo, ¿verdad? Tito 2:6, estamos viendo la conducta, recuérdese. Ese vínculo que hay entre el Señor Jesús y el dar fruto que somos nosotros. Debemos de saber cómo conducirnos, cómo comportarnos. Tito 2:6, Padre Santo, todavía tengo 5 minutos. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Vaya, ya hablamos de los ancianos, ya hablamos de los diáconos, de los servidores, de los pastores, de los ministros, de los jóvenes ahora. Los jóvenes sean prudentes. Es decir, hermano, que no se vayan de boca, pues, ¿verdad? Los jóvenes a veces son así impetuosos, ¿verdad? Sí, que hagamos esto y no piensan a veces. Ellos después, no lo debía haber hecho. Y más si a veces no tienen padres que los guíen, ¿verdad? Sino que los dejan así, les cortan las sogas y se desatan ellos solos, ¿verdad? Nosotros teníamos un perrito allá en Guatemala, se llamaba Campeón, hermano. A veces lo amarrábamos. Claro, nosotros un arnés así enguatado, con esponja alrededor, en Guatemala, pobrecito. Hermano, y cuando lo llevamos en acá, y solo lo soltamos y se iba, hermano, a disfrutar su libertad. Pobrecito. A veces, hermano, como papás, se nos olvida que debemos de enseñarle prudencia a nuestros hijos. Y la prudencia es a través de nuestro testimonio, de nuestro consejo. ¿Aconsejas tú a tus hijos? ¿Aconsejas a tu generación? Padre Santo, todavía me faltan un par de versos, pero Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Vaya. Entonces, ¿cómo reflejo yo mi sabiduría y mi entendimiento? Por mi conducta. Qué difícil es, ¿verdad? Que en nuestra vida a veces tengan que corregirnos. A nadie le gusta que lo corrijan, ¿verdad? A nadie. Eso que hiciste no está bien. No hagas eso. Pero esto nos ayuda a obtener sabiduría y entendimiento. Hoy yo quiero tener sabiduría y entendimiento. Yo quiero que mi conducta agrade al Señor. Que mis pensamientos vayan de acuerdo a mis palabras.
que mis sentimientos vayan de acuerdo a lo que yo digo que soy, cristiano. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy sabio y entendido? Por mi buena conducta. Mira, aquí vamos a agregar buena conducta. Buena conducta. Entonces, yo te diría, amado hermano del aposento alto, a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ¿cómo te conduces? ¿Cómo caminas? ¿Qué haces? ¿Qué le dices al Señor? Algo rapidísimo, nada más. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor. Es decir, que en nuestra conducta le tenemos que agregar el temor del Señor. Si es que hemos obtenido sabiduría, ¿se recuerda? Por eso ese verso quedó cabal ahí. Durante el tiempo de nuestra o de vuestra peregrinación. Es decir, el tiempo que nosotros tenemos en este caminar en Cristo, debemos de agregar el temor del Señor, para que entonces nuestra conducta sea agradable delante del Señor. Ay, Padre Santo, mire, se lo voy a decir porque mi esposa me está diciendo ese verso, quiero que digas ese verso. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Qué hermoso. Quiere decir de que si de repente hay alguien que su cónyuge no es cristiano, por la conducta del cristiano lo puede atraer. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer, pero el día del Señor viene, hermanos amados, como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, dice la Escritura. Y la tierra y las obras de la tierra que hay en ella serán quemadas todas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice la Escritura, ¿qué clase de personas debemos de ser con una santa conducta y piedad? El Señor viene, que nos agarre listos y preparados. Entonces, amados hermanos, me tocaría hablarle del tabernáculo, pero ya no tengo tiempo, ya se me acabó. Todavía tengo un par de minutos para ministrar la palabra, pero yo quiero que medite un momento cómo es su conducir, cómo es su conducta, cuando nadie lo ve, cuando estás tú solo. ¿No sería bueno que le digamos al Espíritu Santo, lléname y muévete en mí, para que mi proceder, mi pensar, mi actuar, mis sentimientos le agraden al Señor? Si usted lo anhela, póngase de pie ahí en la noche, en esta noche, y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta hora, Señor, por tu bondad, por tu amor. Mira a tu pueblo que puesto en pie, con sus manos en alto, te dice, Señor, aquí estoy, Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Hoy Sabrama Shereke. Señor, por favor, muévete en mí, Señor. Que tu Santo Espíritu nos llene. Llénanos de tu presencia, de tu unción, Señor, para que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor, nuestra vida sea de buen ejemplo, nuestra conducta hoy, Samaya, que por favor, Señor, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos hoy, Señor. ¿Por qué no le decimos como una oración? Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón. Oh sí, Señor, llena mi vida de tu amor. muévete en mí, Dios Espíritu. Una última vez, con nuestras manos en alto, digámosle, muévete. Oh
sí, Señor. Tócanos, Espíritu. Toca mi mente, Mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico en esta hora, Señor, que la semilla de tu palabra sembrada en tu pueblo lleve fruto abundante a tiempo y que produzca el 100 por 1, Señor, en los que estamos acá y en los que nos están viendo por las redes, Señor. Y te suplico, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a conducirnos como a ti te agrada todos los días hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Te lo pedimos en ese nombre precioso, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde rica y abundantemente. Bendiciones.